Así que la buena gente de Patreon quería el reto Vértigo, un historiador naval para hablar sobre una aeronave. Bueno, está bien, aquí tienes. Tu elección, por si no viste el título, es el legendario SBD Dauntless. La buena noticia es que no necesitamos pasar la próxima hora y media hablando de sus orígenes técnicos, como ya lo hizo mi amigo Rex en su canal Rex's Hangar, enlace en la descripción. Así que podemos pasar rápidamente por todo lo previo a la guerra y luego ir directo a lo que realmente importa. Otra pasada rápida por la parte donde el SBD hace que muchas cosas exploten o se hundan o exploten y luego se hundan. El bombardeo en picada en la Marina de Estados Unidos tiene orígenes teóricos desde el fin de la Primera Guerra Mundial, cuando comenzaron los primeros experimentos. Sin embargo, en los años 1920, la Marina aún no tenía suficientes bombarderos en picada en sus escuadrones. En cambio, el papel se le asignó a los aviones de reconocimiento y exploración existentes, como el U-2U Corsair. Y sí, verás que varios nombres poco originales aparecen durante la Segunda Guerra Mundial. A finales de la década, la técnica casi fue eliminada cuando los pilotos de la Marina de los Estados Unidos hicieron picadas más pronunciadas para lograr mayor precisión. Pero esto resultó en que las bombas, que estaban montadas directamente al fuselaje, golpearan el tren de aterrizaje fijo o las hélices de los aviones que las soltaban. Afortunadamente, tras una breve restricción, alguien lo notó, si colocabas la bomba en un soporte abatible, podías lanzarte en picada a un ángulo pronunciado y soltar la bomba lo suficientemente lejos de tu avión para evitar ser alcanzado por tu propia munición. Esto, a su vez, llevó a la introducción de verdaderos bombarderos en picada en el servicio de la Marina de los Estados Unidos, incluyendo el Scout Bomber Utility Corsair, el Northrop Bomber Torpedo, el Great Lakes BG, el Scout Bomber Curtiss Helldiver y el Scout Bomber 2U Vindicator. Pero cuando la segunda edición de las tres compañías Northrop fue adquirida por Douglas, el trabajo en una versión mejorada del Bomber Torpedo se fue con ella. La tercera iteración de la corporación Northrop se fundó después y luego se fusionó con Northrop Grumman. En la década de 1930, el XBT-2 pasó de ser una designación inicial a convertirse en un avión completamente nuevo respecto al Bomber Torpedo o al Bomber Torpedo 1. Tenía tren de aterrizaje completamente retráctil, controles y superficies de control completamente nuevos que incluían, después de algunas pruebas y experimentación, los característicos frenos de picado perforados, así como un motor nuevo y más potente y de manera inusual, tanto un manejo estable durante el picado como a baja velocidad. Pero esto venía acompañado de una sorprendente agilidad para un bombardero biplaza una vez que había soltado su carga útil, y sobre ese último punto, la carga útil. Era capaz de levantar poco más de 2.000 libras de bombas de una sola vez, aunque con una reducción significativa en el alcance de combate y una capacidad algo cuestionable para despegar de la cubierta de vuelo de un portaaviones. Sin embargo, la nueva aeronave podía, en teoría, transportar si operaba desde tierra, tanto o más que varios bombarderos ligeros y medianos bimotores de la época, aunque más típicamente se le pediría que transportara una bomba de 1.000 libras en el papel de bombardeo o una o dos de 500 libras si estaba en el papel de reconocimiento, con bombas adicionales más pequeñas como las de 100 libras, que a veces se incluían en la carga de reconocimiento. Esto fue un logro considerando eso. El picado. Los bombarderos de otras armadas, en ese momento, normalmente se esperaba que transportaran bombas de entre 250 y 550 libras cuando operaban contra sus propios objetivos. Dado que la aeronave era tan diferente del Bomber Torpedo y ahora estaba siendo aceptada en el servicio de la Marina de los Estados Unidos, por supuesto, perdió la designación X. Y como ahora era producido completamente por Douglas, se le cambió completamente la designación a SBD, que significaba bombardero de exploración, sus dos funciones, y Douglas, el fabricante. La ausencia de cualquier número en esta designación indicaba que era la primera aeronave de este tipo que se ordenaba a la compañía Douglas. Y la compañía Douglas eligió darle al avión el nombre de Intrépido, ya que en ese momento le daban a todos sus aviones un nombre que comenzaba con D. Se hizo un pedido inicial de poco más de 100 aviones, SBD-1 para los marines en tierra y SBD-2 para los portaaviones.
Aquí los números van tras el guión, no forman parte de la designación SBD, y así indican el tipo de modelo en lugar del tipo de aeronave ordenada a ese fabricante en particular. En el verano y otoño de 1940, el Cuerpo de Marines y la Marina de los Estados Unidos seguían en paz pese a la guerra. En Europa, recibieron sus primeros SBD de producción, con el PB-2 a bordo siendo el United States Ship Lexington la primera unidad de portaaviones en estar completamente equipada con este modelo. Para la primavera de 1941, un nuevo modelo, el SBD-3, estaba entrando en servicio. Esto incluía protección adicional, armamento adicional y combustible adicional, todas características que se encontraban en las últimas versiones del SBD-2, que serían fabricadas después de algunos cambios requeridos por la Marina de los Estados Unidos. Pero con todas adoptadas. El SBD-3 logró restaurar el peso total de la aeronave a aproximadamente el mismo que el modelo básico Dash 2 al reducir peso del propio fuselaje. Después surgió el SBD-4 enfocado en mejorar el sistema eléctrico. Después, en la Segunda Guerra Mundial, el Dash 5 y Dash 6 entraron en servicio con mayor potencia y armamento. Pero esos no entrarían en servicio hasta después del punto de inflexión en el Pacífico. En tierra también se produciría una versión para el Ejército de los Estados Unidos, el Cuerpo Aéreo o la Fuerza Aérea, según la época. Estás viendo como el A-24, así como obviamente los Marines usándolos en tierra, como el SBD. Pero nos vamos a enfocar en el elemento en el mar para este video. Cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, los portaaviones de su marina ya usaban una configuración estándar de 4 escuadrones de 18 aviones cada uno. El escuadrón de caza o escuadrón de caza estaba equipado con F-4F Wildcats. El escuadrón de torpedos o escuadrón de torpedos usaba el torpedo Bomber, Douglas, Devastator y los escuadrones de bombardeo en picada y de reconocimiento. B, B y B respectivamente usaban el Dauntless. En ese momento, los grupos aéreos también estaban en los portaaviones. Por ejemplo, el Lexington, portaaviones 2, operaría el Grupo Aéreo 2, compuesto por escuadrón de caza, 2 escuadrón de torpedos, 2 UVB, 2 y VS-2. Un sistema que se mantendría en su mayoría durante la Segunda Guerra Mundial, aunque los grupos aéreos serían formados y trasladados a diferentes barcos según lo requiriera la guerra. Esta configuración hacía que cerca de la mitad de las aeronaves en los portaaviones estadounidenses fueran SBDs. Digo alrededor de la mitad, ya que también había repuestos y la aeronave del comandante del grupo aéreo a considerar. Aparte de ser considerado quizás un poco lento, la otra desventaja principal del SBD era que, en parte para permitir soportar las altas tensiones experimentadas al entrar y salir de un picado, el Dauntless no venía con alas plegables, lo que significaba que los aproximadamente 36 aviones a bordo en funciones operativas, en lugar de repuestos, ocupaban bastante espacio. Al inicio de la guerra, la falta de alas plegables también ocurría en el Wildcat, así que no era un problema exclusivo. Los primeros Dauntless en combate pertenecían al Grupo Aéreo 6 del United States Ship Enterprise, enviados por delante del barco. El 7 de diciembre de 1941 llegaron a Pearl Harbor durante el ataque japonés. El ataque fue tan sorpresivo para ellos como para el resto de la flota del Pacífico. Desafortunadamente, los artilleros antiaéreos en tierra, apenas reaccionando, no dejaban pasar ninguna oportunidad con cualquier cosa que volara. Hasta donde ellos sabían, no había aviones aliados en el cielo y además, a diferencia de los P-40, algunos de los cuales habían logrado despegar. El Dauntless tenía un motor radial, como todos los aviones japoneses, por lo que pronto fue atacado desde todos los ángulos. Cuando el humo se disipó, 7 fueron derribados o aterrizaron de emergencia, con 8 tripulantes perdidos. Otros aviones sufrieron daños y hubo varios heridos. Otros SBD presentes ese día en los escuadrones de la Marina en tierra fueron destruidos o dañados en tierra. En cambio, el poder de fuego del Dauntless, con sus ametralladoras frontales y traseras, suele recibir crédito por alrededor de 2 derribos, uno con las frontales y otro de un artillero trasero. No fue un comienzo brillante, aunque los pilotos sobrevivientes señalaron con cierta superioridad que los UVAL japoneses descendían en un ángulo más superficial que el suyo.
Pero el Dauntless pronto obtendría algo de venganza. El 10 de diciembre de 1941, los aviones del Enterprise reclamaron el submarino 2070 y sería nuevamente el Enterprise el que lanzaría el primer contraataque de la guerra. Una incursión en febrero de 1942. En esta incursión se lanzaron las primeras bombas en territorio japonés. Sin embargo, se perdieron 5 Dauntless, aunque lograron destruir mucho pese a la oposición aérea enemiga. Los Dauntless de la Enterprise, la Yorktown y la Lexington luego participarían intensamente en incursiones posteriores, con el escuadrón VS-6 de la Enterprise pasando por nada menos que 3 lotes completos de SBDs del tamaño de un escuadrón. Entre pérdidas en combate, fallas mecánicas y de aterrizaje, y los aviones que sobrevivieron pero estaban demasiado dañados para ser reparados de manera significativa y por lo tanto generalmente eran arrojados por la borda. Las primeras acciones importantes de este modelo fueron a finales de abril y principios de mayo de 1942, destacando la incursión Doolittle, donde se usó principalmente para reconocimiento. En la batalla del Mar del Coral, los grupos aéreos del Yorktown y Lexington atacaron los portaaviones Shōho, Shikaku y Suikaku, los aviones del Yorktown. Habiendo también atacado una base japonesa de hidroaviones recién construida en Tulagi poco antes de la batalla principal, en el Mar del Coral el SBD cumplió muchos roles, explorando para la flota, interceptando y derribando a sus contrapartes japonesas en el papel de reconocimiento. El elemento de bombardeo, propiamente dicho, atacando barcos enemigos y también actuando como una especie de patrulla aérea de combate de último recurso para complementar a los Wildcats. La teoría era que, aunque incluso un SBD sin carga realmente no podía igualar a un 0, debería ser relativamente manejable en un duelo. Con los Vals saliendo de sus picados y los Kates que estaban en sus pasadas de ataque, se pensaba que no deberían ser lo suficientemente rápidos como para escapar incluso de la velocidad máxima relativamente modesta del Dauntless. Durante los ataques a los portaaviones enemigos, el SBD resultó ser una bestia bastante interesante. En el propio picado resultaron ser objetivos muy difíciles, ya que, sin frenos de picado, los cazas enemigos los sobrepasaban rápidamente. Las tripulaciones del Dauntless estaban dispuestas a usar sus ametralladoras traseras y frontales para derribar ceros demasiado entusiastas. Pero ellos, como todos los bombarderos en picado, eran algo vulnerables una vez que salían de sus picados. Por supuesto, una vez que salían de sus picados, ya habían soltado sus bombas, así que esa vulnerabilidad no ayudaba en nada. Shōho quedó muy dañada por los bombarderos en picado del Lexington de los escuadrones VS y BB antes de que sus compañeros y los devastadores lanzaran torpedos. Y luego, para agregar, más daño al daño ya existente, los Dauntless del Yorktown aparecieron y descubrieron que su principal problema al bombardear al Shōho era la cantidad de humo y llamas que salían del portaaviones ligero, lo que hacía que apuntar fuera algo difícil después. La lluvia, chubascos y nubes bajas frustraron a los SBD del Lexington al atacar los portaaviones japoneses más grandes. Al día siguiente, los aviones del Yorktown sí localizaron sus objetivos con mejor suerte, pero el BS-5 no tuvo impacto. La visibilidad limitada y la alta humedad provocaron que sus parabrisas se empañaran al descender por capas de humedad y temperatura. El VB-5 tuvo mejor suerte, logrando algunos impactos en el Shikaku. Luego, un pequeño grupo de SBDs del Lexington, que se retrasó al perderse, también logró un impacto al localizar su objetivo por una abertura en las nubes. En el papel de patrulla aérea de combate, el SBD tuvo una suerte más variada. No detectaron en absoluto a los bombarderos torpederos Kate que se acercaban. El perfil de ataque de los bombarderos torpederos de la Armada Imperial Japonesa era muy distinto al de la Marina de los Estados Unidos. Así, los SBDs volaban muy bajo mientras los Kate pasaban por encima, quedando los SBDs a merced de los ceros escoltas que no eran compasivos. Aunque algunos de los Dauntless lograron cumplir su misión asignada de derribar aviones de ataque japoneses, estaba bastante claro que, a pesar de un desempeño digno al evadir y devolver el fuego, el Dauntless realmente no era un avión para enfrentarse al cuerpo de cazas de la Armada Imperial Japonesa, si esa situación se podía evitar en lo absoluto, pero el mayor día del Dauntless estaba por llegar. Aproximadamente un mes después, por supuesto, llegó el momento de la batalla de Midway.
Para este momento, la guerra y el desgaste habían acabado con casi todos los SBD-1 y 2. La mayoría de los Dauntless alineados en las cubiertas de los tres Yorktown eran los nuevos Dash 3. Aunque el grupo aéreo del Hornet tenía algunos de los aviones más antiguos, inicialmente había 110 Dauntless de todos los modelos disponibles en los portaaviones. Con varios ejemplares adicionales de la Marina encontrados en la propia Midway, la batalla de Midway, por supuesto, apenas necesita otra narración, pero desde la perspectiva de un piloto de Dauntless, fue una batalla decididamente mixta. Los SBD de la Marina, volando junto a los bombarderos en picada Vindicator, lograron perder la mitad de su número sin ningún resultado, y los 35 bombarderos en picada operativos del Hornet, por supuesto, partieron en su vuelo hacia ninguna parte. Por otro lado, los bombarderos en picada del Enterprise y Yorktown, aunque volaron por rutas separadas, llegaron casi al mismo tiempo sobre el Kido Butai y atacaron rápidamente 3 de los 4 portaaviones enemigos. Un ataque posterior destruyó al Hiryu, pero por preocupaciones de combustible y el impacto en el Yorktown, los pilotos regresaron de los 3 portaaviones. Los escuadrones de bombardeo y reconocimiento aterrizaban en cualquier cubierta de vuelo disponible. Irónicamente, esto hizo que, pese a las bajas en combate y desgaste, el Enterprise mantuviera casi toda su dotación de SBDs durante el enfrentamiento y el hundimiento del crucero Makuma, aunque al final de la batalla, su colección de Dauntless incluía ejemplares de los 3 portaaviones estadounidenses. Y, dependiendo de la fuente que creas, casi todos o todos los escuadrones B, S y BB involucrados en la acción. Las mayores pérdidas fueron entre los bombarderos torpederos, pero casi la mitad de los Dauntless enviados a Midway no regresaron. Esto fue una mezcla de aviones que realmente fueron derribados en combate. Otros fueron empujados por la borda ya que estaban demasiado dañados y un buen número tuvo que amerizar por falta de combustible. Pero iba a haber poco descanso para la Marina de los Estados Unidos en general y para el SBD en particular, ya que en menos de 2 meses se había iniciado la campaña de Guadalcanal y el Dauntless una vez más se encontraba en acción, operando tanto desde portaaviones como desde aeródromos en tierra, ya que el Saratoga, el Enterprise, el VASP y el Hornet operarían en alta mar en diferentes momentos. La Fuerza Aérea Cactus en Henderson Field inició con 2 escuadrones Dauntless del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, junto a otros tipos. Estos serían reforzados con el tiempo por refuerzos planeados y vuelos o escuadrones ocasionales de un portaaviones que se unían temporal o permanentemente al personal de Henderson según la razón de su llegada. A veces solo eran desviados por mal clima o poco combustible, pero en otras su portaaviones había sido dañado o hundido, y se consideró que servirían mucho mejor al esfuerzo de guerra quedándose en Guadalcanal. A veces las pérdidas de la Fuerza Aérea Cactus, que volaba casi a diario, hacían que un portaaviones separara parte de su grupo aéreo, con gusto antes de volver a casa por más. Sin embargo, había un pequeño problema. Aunque la producción de Dauntless en casa estaba aumentando y pronto alcanzaría niveles muy altos, aún no había llegado a su punto máximo. Durante el verano y otoño de 1942, las pérdidas de grupos aéreos embarcados, especialmente en el Mar del Coral y Midway, hicieron que al inicio de la campaña de Guadalcanal ya no hubiera SBDs de reemplazo en el Teatro del Pacífico. Uno de los escuadrones de infantería de marina tuvo que desplegarse con fuerza parcial hasta que la producción aumentara los números. Además de las constantes batallas de Henderson contra los suministros del Tokyo Express japonés, los pilotos allí también apoyaron varias batallas navales. En particular, ayudaron a hundir al dañado Hiei después de la pelea del almirante Callahan con la fuerza de superficie japonesa la noche anterior. Los SBD serían protagonistas en las 2 grandes batallas de portaaviones de esta campaña, Islas Salomón Orientales y Santa Cruz. Aunque el criticado Devastator fue reemplazado por el Avenger, el Dauntless demostraría nuevamente ser el principal agente de cambio en los grupos aéreos de la Marina de Estados Unidos. Por cambio, me refiero a que alteraron permanentemente la flotabilidad de muchos buques de guerra japoneses. Antes de la batalla de las Islas Salomón Orientales, los SBD patrullaban contra submarinos,
En la batalla, además de ser la principal fuerza de reconocimiento que halló al enemigo, iban con algunos Avengers que volaban más lejos que los SBD. Cuando estaban ligeramente cargados, los Dauntless atacaron sucesivamente a los portaaviones japoneses. 21 Dauntless ayudaron a los Avengers a hundir el Rugio. 2 Dauntless de reconocimiento asaltaron valientemente al Shikaku casi de inmediato, avistándolo y casi logrando impactos. Y otros aviones tuvieron algo más de éxito en el papel de patrulla aérea de combate de emergencia, particularmente contra sus contrapartes UBAL. Aún así, otros bombarderos en picada dañaron o hundieron varios buques de guerra japoneses, aunque la Enterprise resultó gravemente dañada a cambio. Para el Dauntless en particular, sin embargo, los resultados de la batalla fueron un alivio bastante bienvenido. En comparación con el Mar del Coral y Midway, solo se habían perdido 2 SBD, ambos se habían estrellado en el mar y sus tripulaciones fueron rescatadas. Sin embargo, Santa Cruz sería un enfrentamiento más difícil. El Wasp hundido y el Saratoga torpedeado. Esto significaba que el Enterprise reparado y el Hornet enfrentarían a los Shikakus, apoyados por 2 portaaviones ligeros. Una vez más, los Dauntless de reconocimiento optaron por atacar cuando avistaron un objetivo en lugar de solo reportarlo, y esto dejó fuera de combate al Suiho antes de que pudiera contribuir de manera significativa a la batalla. Otro SBD de reconocimiento localizó y atacó al crucero Tone. Y cuando algunos de ellos regresaron y encontraron al Hornet bajo ataque, simplemente buscaron el avión japonés más cercano con la gran bola roja y los enfrentaron. Al menos un bombardero torpedero en su carrera de ataque fue la víctima, bastante sorprendida, de uno de esos aviones de reconocimiento. ¿Quién encontró más irritante la interrupción de su ciclo de aterrizaje por parte de la Armada Imperial Japonesa? 27 Dauntless integraron la fuerza de ataque principal enviada contra los portaaviones japoneses. De nuevo, las nubes ocultaron al Tsuikaku y dejaron al Shokaku expuesto, siendo otra vez atacado por los SBD. Aunque la patrulla aérea y los artilleros de la Armada Imperial Japonesa causarían bajas. No fue suficiente para detener varias bombas, dejando al gran portaaviones algo aturdido, parcialmente destrozado y definitivamente en llamas. Los pilotos que regresaban podían aterrizar en el Hornet, que estaba inclinado y en llamas. Probablemente no era la mejor opción, ni el Enterprise, que aunque estaba más nivelado, también parecía queso suizo, con agujeros en el puente de vuelo y el elevador central atascado abajo. Lo que dejó a los Dauntless con la nada envidiable tarea de volar, ver un gran agujero delante de ellos en la cubierta de vuelo, y luego levantar la nariz para saber que seguía ahí, pero ahora ya no podían verlo. Y luego solo esperar que engancharan el primer cable de frenado, que los detendría. Aterrizaban justo antes, y luego, con mucho cuidado, rodaban en un gran arco alrededor del elevador para no caerse en él. De alguna manera, todas las aeronaves que regresaban lograron esta hazaña. Un piloto salió de su cabina con un recuerdo improbable. Mantuvo la cabina abierta durante el descenso para evitar el empañamiento, y cuando una aeronave delante impactó, un fragmento de la cubierta de vuelo del Shikaku voló y cayó en su cabina abierta, golpeándolo en la cabeza. La batalla fue una derrota táctica para la Marina de los Estados Unidos. Solo dañaron portaaviones japoneses, pero perdieron el Hornet y el Enterprise fue dañado de nuevo. No fue por falta de esfuerzo de los pilotos Dauntless. Similar al Mar del Coral, el clima tuvo más que ver con el resultado exacto que la habilidad individual de los pilotos. Varios ataques de ambos bandos tuvieron que regresar sin éxito o atacar blancos distintos a portaaviones, simplemente porque sus objetivos principales habían sido también ocultados por nubes bajas. El esfuerzo costó casi 2 docenas de SBDs, aunque solo unos pocos se perdieron en combate. El mayor grupo fue de 11 aeronaves destruidas o dañadas irreparablemente tras el impacto de una bomba en el Enterprise. A medida que la campaña de Guadalcanal y de hecho todo 1942 comenzaba a llegar a su fin, los pilotos de SBD podían afirmar colectivamente que en realidad habían sido responsables de hundir o dañar gravemente alrededor de 250,000 de toneladas de embarcaciones japonesas, la mayoría de las cuales podían atribuirse únicamente a ellos. Aproximadamente entre el 20 y el 25% de eso se consideraba que había sido compartido con bombarderos torpederos y otras aeronaves similares. Mientras la Marina de Estados Unidos se recuperaba y se preparaba para la ofensiva,
Vamos a hacer un desvío muy rápido al otro lado del planeta para repasar rápidamente la breve carrera del SBD en el teatro europeo. Esto comenzó casi al mismo tiempo que la campaña de Guadalcanal alcanzó su punto máximo en noviembre de 1942 con la Operación Antorcha. Parte de la operación fue el ataque a Casablanca, apoyado por el portaaviones United States Ship Ranger con 18 Dauntless y varios portaaviones de escolta clase Sangamon, la mayoría con unidades de 9 Dauntless cada uno. Los destructores franceses fueron oponentes difíciles, evitando los ataques aéreos del Ranger hasta que bombarderos en picada impactaron al Albatros. La mayoría de los resultados de los SBD fueron contra barcos franceses encallados que ya habían sido dañados por las fuerzas estadounidenses. Con la batalla naval terminando rápido, el Dauntless se usó principalmente contra objetivos terrestres y el acorazado Jean Bart, que estaba estacionario y sin terminar. Su papel como cazasubmarinos terminó pronto al notar que el Avenger podía operar desde portaaviones de escolta, y resultó ser una plataforma antisubmarina mucho mejor. Esto significó que, salvo algunas patrullas sobre el Caribe hechas por unidades en tierra, la otra gran misión ofensiva del SBD en Europa fue un año después, en la Operación Líder, cuando el Ranger participó en una operación aliada contra el transporte marítimo alemán en Noruega. El Dauntless reportó 3 hundidos y 2 dañados, de 5 hundidos y 7 dañados en total en la operación, a cambio de la pérdida de 2 aviones. Y así regresamos al Pacífico al comenzar 1943. Ahora, en este punto, el SBD tenía otro enemigo con el que lidiar, el reemplazo. Esto llegó como el Scout Bomber 2C Helldiver, que en teoría ya entraba en servicio con las unidades de primera línea. Concebido inicialmente como el sucesor de próxima generación del Dauntless, resultó al principio que el héroe de nuestra historia de esta semana no tenía que preocuparse tanto. El Scout Bomber 2C podía cargar más bombas, tenía bodega interna, mayor velocidad y un alcance algo superior. Pero a muchos pilotos les desagradaba, porque mientras el Dauntless a veces podía volarse más como un caza de manejo pesado que como un bombardero, el Helldiver a veces apenas podía volarse manteniendo el control. Y aún en el mejor de los casos, el SPD seguía siendo por mucho el de manejo más fácil y el más ágil de los 2 aviones, especialmente en lo que respecta al manejo. Esta era una cualidad que los pilotos de bombarderos en picada de la Marina de los Estados Unidos habían llegado a valorar mucho al enfrentarse a cazas japoneses durante varias misiones de ataque hasta ese momento. Con el tiempo, por supuesto, se le harían varias mejoras al Scout Bomber 2C, pero por ahora era más un competidor difícil que un reemplazo total. Aunque pasó gran parte de 1943 resolviendo problemas, Henderson Field seguía cumpliendo misiones. La lucha por Guadalcanal se resolvió a inicios de 1943 y luego los combates pasaron rápidamente a la campaña de las Islas Salomón Mayores. Así, los pilotos de SBD estarían ocupados hasta que los avances estadounidenses superaran el alcance de sus aeronaves. Los japoneses construían aeródromos en las Islas Salomón, por lo que se volvieron objetivos prioritarios, junto a los barcos del Expreso de Tokio, con SBDs basados en tierra volando junto a sus hermanos embarcados del Saratoga, que había reemplazado al Enterprise como el único portaaviones de la flota estadounidense en la línea del frente. En esto, los Dauntlesses, basados en tierra y en el mar, volaban con escoltas cada vez más diferentes. Los aviones embarcados aún eran escoltados por los F-4F Wildcat más recientes, ya que el F-6F Hellcat debutaría en combate hasta otoño del 43, pero en tierra el F-4U Corsair apareció en los escuadrones de la Marina a mediados de febrero y resultó ser una mejora bastante popular. Fue durante estas misiones ofensivas que los pilotos de SBD improvisaron una forma temprana de napalm en un esfuerzo por eliminar mejor las nuevas posiciones antiaéreas japonesas recién excavadas. Mientras la campaña en las Islas Salomón avanzaba al noroeste, los SBD serían clave en el esfuerzo. Eso fue lo que dejó a Rabaul, antes una fortaleza tan poderosa que la Marina de Estados Unidos inició la campaña de Guadalcanal para evitar atacarla directamente en una posición insostenible,
que la Marina japonesa luego tuvo que abandonar, aunque fue rodeada antes de ser abandonada. Y así se uniría a la isla Wake, Truk y a varias otras posiciones japonesas en una lista cada vez mayor de lugares que podrían ser bombardeados como ejercicios de entrenamiento con fuego real mientras los barcos avanzaban hacia las verdaderas líneas del frente. Este entorno prácticamente preparó el escenario para muchas unidades SBD de los Marines durante el resto de la guerra. Ayudarían a recuperar posiciones y territorios enemigos en ciertas islas. Luego tendrían que mantener suprimidas las posiciones japonesas y a las tropas que no se rendían por largos periodos. Luego serían llamados a avanzar hacia la siguiente cadena de islas que sus parientes marítimos habían quitado a la bandera del sol naciente. Al final de la guerra, la adaptación del Corsair para bombardeos en picada provocó que el Dauntless fuera retirado de los escuadrones de la Infantería de Marina desde mediados o finales de 1944. Un proceso que fue impulsado en parte por el final de la línea de producción del SBD alrededor de la misma época y por lo tanto una reducción en el suministro de piezas de repuesto. Sin embargo, en el mar, el SBD aún tenía muchos honores por ganar. Aunque el Scout Bomber 2C se suponía que lo reemplazaría, como mencionamos antes, el primero de la clase Essex en entrar en servicio lo hizo con Scout Bomber 10 ocupando sus alas de bombardero y explorador. De hecho, no fue hasta el portaaviones 17 United States Ship Bunker Hill que el Helldiver realmente vería un despliegue en combate. En 1943 pasó la mayor parte del tiempo intentando que el Scout Bomber 2C fuera eficaz contra el enemigo sin poner en riesgo a su tripulación. Además, durante 1943 los escuadrones de reconocimiento UPS fueron gradualmente disueltos formalmente. El espacio liberado en los hangares fue mayormente ocupado por unidades de cazas ampliadas, aunque los escuadrones FEB y Escuadrón de Torpedos también ganaron algo más de espacio en cubierta. Las aeronaves UBS podían integrarse fácilmente en las unidades IBB, ya sea como parte de su plantilla ampliada o como reemplazos de bajas en combate. Sin los portaaviones de la Armada japonesa, el Dauntless retomó su papel de asaltante del inicio de la guerra, aunque ahora en incursiones mucho mayores. Estaban diseñadas más para confundir y distraer a la Armada japonesa sobre el próximo avance de la Armada de Estados Unidos que para retrasar un avance japonés, como al inicio del 42. El SBD también apoyaría esfuerzos más dirigidos y sostenidos contra los objetivos reales durante las distintas invasiones de varias islas, y por lo tanto se convirtió en una especie de caballo de batalla general. Ahora los Avengers hacían la mayor parte del reconocimiento con tanques de combustible, pero el Dauntless ahora también se encontraba ocasionalmente tomando el papel de una forma temprana de Carrier Onboard Delivery o avión de entrega a bordo del portaaviones, ya sea llevando cargas pequeñas pero vitales en vez de bombas o transportando personal importante en el asiento del artillero. El almirante Meacher, a bordo del nuevo United States Ship Lexington clase Essex, solía visitar otros portaaviones y ocasionalmente bajaba a tierra en el asiento trasero de un Dauntless de su buque insignia. Los buques de guerra que el SBD encontraba en este periodo solían estar en el puerto y eran objetivos más fáciles de atacar, aunque también solía haber considerablemente más fuego antiaéreo proveniente de las instalaciones en tierra con el que lidiar. Y en ocasiones, esto podía convertirse en una especie de carrera mientras el avión de ataque en picada descendía. Los bombarderos recibían primero la tarea de atacar objetivos en tierra, mientras que los Vengadores atacaban barcos, pues sus torpedos eran poco efectivos contra aeródromos y búnkeres. Como los objetivos en tierra estaban quietos, los pilotos de los Dauntless aprendieron rápido a lograr impactos precisos con gran fiabilidad. Esto podría significar que algunos al final de una formación de Dauntless serían vistos saliendo rápido sobre el agua de varios puertos. Una vez, el comandante del grupo aéreo anunció que todos los objetivos terrestres habían sido alcanzados eficazmente, con los pilotos esperando encontrar algún barco antes de que llegaran los TBF Avengers, o tal vez algún barco que los Avengers hubieran pasado por alto en su primer ataque. Pero también quedaba una última gran batalla de portaaviones para que el SBD la librara. En verano de 1944, la fuerza de portaaviones japonesa destacó en la Batalla del Mar de Filipinas.
Para ese momento, el Helldiver ya equipaba las cubiertas de vuelo de muchos portaaviones, pero había un veterano notable cuyas cubiertas aún solo tenían al fiel y viejo SBD en el departamento de bombarderos en picada. Y esa, por supuesto, era la cubierta de vuelo de cualquiera de ellos. El United States Ship Enterprise participó en todas las grandes batallas de portaaviones excepto en la del Mar del Coral. El United States Ship Lexington de la clase Essex era el único otro portaaviones presente que tenía Dauntlesses en su lista. El BB-10 en el Enterprise y el BB-16 en el Lexington sumaron 57 aeronaves en total. El primer día de combate en la batalla del Mar de Filipinas fue realmente la mejor hora del Hellcat. Pero el UB-10 y el VB-16 ya habían hecho un buen trabajo llenando de cráteres los aeródromos de Guam, algo que continuaron haciendo durante el enfrentamiento inicial con los ataques aéreos japoneses. Aunque luego se les negó otra oportunidad de atacar al Shikaku por los torpedos del United States Ship Kavala, los SBD pronto se encontraron en una misión familiar cuando se trataba de batallas de portaaviones. Un ataque de largo alcance para el que técnicamente no tenían suficiente combustible para regresar. El VB-10 del Enterprise dañó al Ryuho y golpeó al Hyo y al Junyo. El Hyo fue alcanzado después por los Avengers y se hundió por explosiones internas. El IB-16, que llegó unos minutos después, también atacaría a los dos últimos portaaviones. Pero ahora, los Dauntless tenían que enfrentarse a sus dos enemigos más antiguos, el Mitsubishi A6M0 y el consumo de combustible. El primero fue superado por el gran pilotaje, buena puntería y apoyo oportuno de los Hellcats cercanos. Solo los pilotos podían influir en esto, los demás solo podían ajustar el consumo de combustible al máximo ahorro. Una vez que el enemigo estaba detrás de ellos, entonces había esperanza. Cuando los aviones del gran ataque empezaron a amerizar, los pilotos experimentados de IB-10 y IB-16 demostraron por qué su arduo conocimiento era una gran ventaja. Algunos pilotos ajustaron mezclas de combustible tan pobres manualmente que sabían que probablemente dañaban irreparablemente sus motores. Pero equilibraron esto con el hecho de que, caer al mar era un destino mucho más definitivo para toda la aeronave. Otros ignoraron los puntos oficiales en los que se suponía que debían cambiar de un tanque de combustible a otro y en su lugar dejaban que los tanques se vaciaran por completo hasta quedar solo con los vapores. Algunos incluso parecían mover y sacudir un poco su aeronave en busca de cada última gota de combustible, dejando que sus motores tosieran y chisporrotearan antes de finalmente cambiar al siguiente tanque. Todas lecciones que habían aprendido a un gran costo en esos momentos durante los últimos años. Como resultado, el BB-10 solo perdió una aeronave por falta de combustible. Y eso fue en realidad en la parte final de su patrón de aterrizaje, cuando el motor se trabó, permitiendo que un destructor cercano recuperara rápidamente a la tripulación aérea. Uno de los pilotos del BB-16 vivió algo similar. Su motor se congeló en la aproximación final y cayó al agua a solo unos cientos de pies de la cubierta de vuelo objetivo. Otro Dauntless del BB-16, que se describía con mayor precisión como una colección de agujeros mantenidos unidos por algunos pedazos ocasionales de revestimiento de futsal. Después de un encuentro cercano con la artillería antiaérea japonesa, Fayer logró encontrar un lugar en el Enterprise después de que le negaran el aterrizaje en otros 5 barcos. Solo vio cómo el motor se rindió y murió mientras él se apartaba del camino de otras aeronaves. En total, de todos los Dauntless que despegaron ese día, solo 4 no lograron regresar a casa. 1 fue derribado sobre la flota japonesa y 3 se quedaron sin combustible. 2 de los cuales, como ya mencionamos, estuvieron a nada de lograr aterrizar de nuevo en la cubierta. Para una aeronave que, en teoría, tenía un alcance menor que algunas de las que la rodeaban, cuando todos iban cargados para ataques, el SBD fue el que menos pérdidas tuvo por falta de combustible. El Scout Bomber 2C, en cambio, se vio particularmente afectado. Tras contar los que fueron arrojados por la borda por daños de combate irreparables, solo el 10% de los Helldivers que despegaron regresaron a los portaaviones al día siguiente.
El día después del Día de la Independencia de 1944, el Dauntless terminaría volando su última misión con los portaaviones rápidos de la Marina de los Estados Unidos cuando el PB-10 del Enterprise bombardeó Guam Air. Todo el grupo 10 iba a regresar temporalmente a Estados Unidos, así que decidieron darle al resto de la flota un espectáculo aéreo improvisado en su camino de salida. Los últimos SBD que se encontraron en servicio operativo en la línea del frente estaban con los escuadrones de la Marina en Filipinas. Participaron en esa campaña y luego terminaron su guerra bombardeando objetivos ignorados, regresando a donde la campaña de este modelo comenzó en las Islas Salomón. Al terminar la guerra, aún quedaban varios Dauntless en vuelo, principalmente en unidades de entrenamiento o bajo banderas extranjeras, especialmente los franceses, que siguieron usando este modelo varios años tras la guerra. Después de la guerra, algunas aeronaves serían usadas en roles civiles, pero a medida que esto llegaba lentamente a su fin, la aeronave pasó a desempeñar su nuevo papel. Como pieza de museo, aunque varias aún se mantienen en condiciones de vuelo en diferentes colecciones y ocasionalmente vuelan. Hay aproximadamente, dependiendo de la fuente que consultes, 28 Dauntless que se sabe que aún existen, cubriendo todos los modelos. Desde un único SBD-1 que de alguna manera sobrevivió a la guerra hasta el SBD-6. 4 de ellos son técnicamente del ejército, tipo A-24, pero el resto son SBDs completos reales. Con los barcos Museo United States, Ship Midway, Yorktown y Lexington, todos tienen ejemplares a bordo. Aunque algunos consideraron obsoleto al Dauntless tras sus primeras misiones en 1942, sin duda fue un recurso invaluable para los aliados durante toda la Segunda Guerra Mundial. Puede que haya sido lento, pero sin duda era mortal.